Hola, soy Chinon en un nuevo video y gente, la marca de Uji nos mandó una de sus tabletas nuevas y que ya anda pegando. Así es, esta tableta es la Q6. Es especial para celular. Claro que la puedes usar en la compu, pero es especial para celular. Bueno, pasemos al unboxing. Al abrir la tableta nos encontramos con esta protección, pero bueno, abajo está la tableta. Como puedes ver, está chiquita. Mide 22 por 17 centímetros. Esta viene en color beige, pero también está disponible en color menta y color carbón. Cuenta con 6 botones de atajo. Por la parte de atrás, escondido, encontraremos el cable USB-C A a C. Ambos lados son iguales, como ya te había dicho, es especial para celular, que no sea iPhone. Cof, cof. Por cierto, te preguntarás qué es esta bolita. Pues déjame decirte que esto no se rota, se desliza y sirve para seleccionar el tamaño de tu dispositivo. La raya más larga es adecuado para teléfonos de pantalla completa 20:9, la segunda para teléfonos de 16:9, la tercera para tabletas de 16:10 y la última para pantallas panorámicas de 9:16. La verdad no sé cómo se dicen los numeritos, pero te los estoy poniendo en pantalla. Tú me entiendes, ¿sabes? Tú me entiendes. Lo siguiente en la caja es esta bolsita. Y sí, es todo lo que viene en la caja. Bueno, contiene el manual y la garantía. El lápiz, todo hermoso. Es el color de la tableta y aparte es muy delgado. Lo amé mucho. También tiene un corazón por la parte de arriba. Todo cute. Vienen 9 puntas de repuesto y su anillito. Sí. Y por último tenemos un adaptador micro USB o TG. No sé qué sea. Bueno, eso es todo por lo que viene en la caja. La verdad estoy sorprendido porque es una tableta con un diseño tan bonito, colores bonitos, para tu setup que combine y a un precio económico. Te voy a dejar los links para que vayas a checar los precios. La verdad están muy bien. Bueno, para probar la tableta usaré mi celular Android. Recuerda tener tu celular con la rotación bloqueada para usar la tableta. Por cierto, si quieres usarla en la compu necesitarías de otro cable que no viene incluido en la caja. Sí. Una vez conectada comencé a dibujar y efectivamente es lo que esperaba. Es una tableta genial. Debo decir que me costó acostumbrarme al lápiz delgadito, nada más el lápiz. Pero uno se acostumbra a lo bueno. Bueno, pasando a la sensibilidad de la tableta, lo fácil que reconocía mis trazos y la presión, me encantó muchísimo. Es perfecta. Yo sé que estoy halagando mucho esta tableta, pero se ha posicionado en mi corazón. Por cierto, raza, yo sé que habrá personas que pensarán, no, Chinon, no, cada difícil, yo jamás me acostumbraría, no, yo con el dedo, ¿qué son esas cosas, Chinon? No, mira, yo como experto con los dedos, déjame decirte que con esta herramienta me tardé mucho menos que dibujando con el dedo y sin borrarme la huella del dedo, con lo ardiente caliente que se pone el pinche teléfono. Pero yo sé, al principio siempre va a ser difícil adaptarte a una nueva herramienta. Tipo, te puede pasar que uses el lápiz sobre el celular en vez de la tableta, o intentar borrar girando el lápiz como si fuera tradicional. Te van a pasar esas cosas, ni modo, güey. Ok, volviendo al dibujo, no tenía la menor idea de lo que quería dibujar. Pensé que sería un tipo doodle rápido, nada más para adaptarme,
pero me animé a terminarlo porque me gustó mucho. Algo que hago desde siempre en Ibis Paint, desde mis épocas dibujando cuando yo era un fetillo por ahí existiendo en la vida, es que en la misma capa voy borrando el boceto poco a poco para hacer el line art, todo en la misma capa. Y más porque no soy fan de colorear, así que sería feliz solo con la línea. En lo que hacía el dibujo y lo terminaba, se me ocurrió, ¿y si lo paso a un suéter? Mira, no es una mala idea. Ya llevo rato pintando ropa para en algún momento ponerlo a la venta, pero este sería mi primer diseño con tan poco detalle, pero en el cual se utilizaría mucha más pintura, porque hay mucha sombra. Así que tomé un suéter, le puse un cartón, pasé mi dibujo a la computadora y con ayuda de mi proyectorcito todo bonito, todo chiquito, nada más pondría la imagen sobre el suéter para calcarla. Y para esto usé una pluma negra, que sí, se me acabó la pluma ahí, no puede ser. Bueno, pero poco a poco, con mucha paciencia, hice mi boceto. ¿Sabes? Con esto quería demostrarte que de verdad no necesitas las mejores ni las más caras herramientas para hacer un dibujo que llegue para que tu dibujo destaque, por mucho. De hecho, te cuento, estuve trabajando en diseños para camisas y las hice. Uno de esos diseños es este. En lo personal es mi favorito, me gusta mucho. Pero déjame te cuento, la idea, el boceto surgió de un día de aburrimiento dibujando en Ibis Paint con mi dedo. Sí, al final cuando comienzas un dibujo, ya sea con muchas ganas o sin ganas, sin expectativas, nunca sabes dónde va a terminar. Y aquí es donde no te lo esperas y te sorprendes de todo lo que puedes llegar a hacer sin importar si tienes las mejores o las peores herramientas. No, muy bonito, todo inspirador. Bueno, siguiendo con el suéter, estuve hasta muy tarde pintando y dando varias capas, pero de todos modos tenía que dejar reposar el suéter para que se secara por completo durante toda la noche. Otro día le volví a pasar, pero aún así pienso que tendré que pintar más porque aún se notaban unas manchitas. Y aquí te dejo cómo quedó todo hermoso, todo precioso, gracias a la tabletita de Uji. No sé, me emocioné mucho con este suéter. Les dejaré todos los links en la descripción de la tablet. Esto es todo por el video de hoy, pero no me voy sin antes agradecerle a mis patrones. A Jace, a WH Dragon, a Eli, a Lucero, Hernández Paredes, a Dankyo Rey, al Pepo, a Deikyu, a Margui Rem, a Marcel Castillo, a Alex Orellana, a Ari M, a María Lej 123, a Tyret Borb, a la Lizano Simpson, a Jorge QZH, a Nox Wrazan, a Limplantita, a Illuminec, a Tsukio Misifer, a Maxu, a Shele, a Valhirs, a Círculo Estrella, a Kazu Pollito, a Nahuel, Scrincy, a Kira, a Hachiyoto, a Shoto Dragon, a Shedu Arts, a Shigur, a Kazuli, a Axistar, a Aiko, a Naoko Arts, a Cry 15, a Yanire Gutiérrez Aparicio, a Shalom Rentira, a Antu Fandoms, a Berry ST War, a HH y a Orion. Muchas gracias, gente que me alimenta. Les quiero un chingo, gracias por mantenerme. Y gracias a ti por ver el video. Recuerda tomar agua, comer bien y adiós.